Muy buenas. En esta oportunidad vamos a continuar con el ejemplo que desarrollamos en la última sesión acerca de vibración libre con varios grados de libertad. El ejemplo que nosotros desarrollamos anteriormente, pueden ver acá que es el mismo. Tenemos las mismas cantidades de masas y las rigideces desarrolladas anteriormente, solo que ahora nosotros vamos a continuar el ejemplo a partir de las frecuencias que ya determinamos en la sesión pasada. Pueden ver que acá vamos a hacer la continuación. Debemos determinar los modos de vibración, modos normalizados, la participación de masa, desplazamientos máximos y fuerzas inerciales. Todo eso vamos a desarrollar en esta sesión. Bien, recapitulando un poco, recuerden que nosotros determinamos en la sesión pasada las frecuencias y los periodos de vibración. Recuerden que como procedimiento o como un artificio del método, nosotros sustituimos el término de frecuencia al cuadrada por la variable lambda. Cabe recalcar que el cambio de variable puede utilizarse una variable cualquiera, no necesariamente la letra griega lambda. Entonces, solamente recordando que todo este término era equivalente a lambda. ¿Okay? Así como también tenemos la frecuencia acá y los periodos que se determinaron anteriormente. Continuando, el procedimiento que vamos a seguir para determinar los modos de vibración es el siguiente. Este procedimiento va a ser repetitivo según la cantidad de masas que tengamos o modos de vibración fundamentales que vayamos a determinar. Como pueden ver, vamos a hacer el ejemplo para el primer modo. Esta matriz que ven acá no es más que la matriz que se dio solución encontrando su determinante a partir del cual se obtuvo el polinomio característico y que posteriormente se utilizó para determinar los valores de lambda. Solo que en esta ocasión ya no es el valor de lambda el término que está en esta parte, sino que es su equivalente con respecto al cambio de variable. Recuerden que el 3 que aparecía era un factor para simplificar la expresión. Sin embargo, no es necesario haber hecho ese procedimiento, solamente por aspecto didáctico se mostró para simplificar el problema. Pero en términos sencillos o en términos generales, todo esto que ven acá es equivalente a lambda. ¿Ok? Entonces, esta expresión está acompañada ahora con el vector o eigenvector que nos dará una estimación de la forma de vibrar o de los modos de vibración. Recuerden que ese formaba parte del planteamiento matricial al inicio, que nosotros lo estuvimos omitiendo en los primeros pasos, pero que ahora debemos tomarlo en cuenta. Este vector o eigenvector tiene estos valores de phi, como pueden ver. El phi de la fila 1, columna 1, y el phi de la fila 2, columna 1. Nosotros debemos determinar estos valores, porque estos valores de phi son los que me van a indicar los modos de vibración, un indicador inicial. Entonces, como los valores de frecuencia nosotros ya lo determinamos anteriormente, el primero de ellos es 26, recuerden, nosotros vamos a utilizar ese valor. Como sabemos, 26 es omega al cuadrado, lo tenemos acá. Repito que el 3 fue parte del procedimiento que se aplicó para simplificar la matriz al sacar el escalar en la matriz de rigidez. Sin embargo, ese procedimiento no es necesario hacerse, podría haberse realizado simplemente con la matriz general y no tener un coeficiente como tal. Pero repito que por aspectos de simplificación pues lo estamos tomando en cuenta. A ustedes no es necesario que lo tomen en cuenta, al final el cálculo va a ser el mismo. Entonces sustituimos el valor de frecuencia que ya conocemos y al final nosotros vamos a tener un valor numérico total en este término y en este término de acá, de lo cual se nos va a formar una matriz, el cuyo valor que ven acá va a ser un valor con decimales, acá también, y como en este vector de acá tenemos variables, vamos a aplicar el procedimiento de multiplicación de matrices. Recuerden que se multiplica el elemento de la fila A por el elemento de la columna B, Es decir, todo este término resultante se va a multiplicar con este primero. Y este otro término se va a multiplicar con este otro término acá. O sea, el procedimiento de multiplicación de dos matrices. Recuerden que la condición es que el número de filas de la matriz A sea igual al número, que el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B. Como pueden ver en la matriz A, que sería esta,
tenemos dos columnas, y la matriz B tenemos dos filas, entonces se cumple la condición. Pero, haciendo una salvedad, el procedimiento, como es un procedimiento iterativo, tiene la salvedad que nosotros podemos asumir el primer valor de phi como 1. Es decir, nosotros decimos que phi 1, 1 para el primero, segundo, tercero y X modo que estemos analizando, siempre el primero va a ser 1. Entonces, a partir del cual vamos a despejar en la ecuación que nos resulte de la multiplicación, porque repito acá, como estas dos son variables, tanto esta como esta, yo voy a obtener este término resultante multiplicado por esta variable. Y este valor de 1 también multiplicado por esta variable. Al final nos resulta una ecuación igualada a 0. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos determinar esos valores de phi. Y el procedimiento me indica que el primero se asume como 1. Entonces, al asumirlo como 1, yo fácilmente puedo despejar en la misma ecuación el otro valor de phi, es decir, phi sub 2, 1, y del cual obtengo el valor de 2.702. ¿Ok? Vuelvo y repito. Acá vamos a obtener un número después de hacer esta operación. Ese número se va a multiplicar con phi 1, 1. Luego, el menos 1 se multiplica con phi 2, 1. Y nos va a generar una ecuación. Entonces, de esa ecuación vamos a tener dos variables, de las cuales ya sabemos que por parte del método, la primera de ellas, phi 1, 1, va a tomarse como 1. Y teniendo eso, pues vamos a despejar la otra y al final obtenemos ese valor de phi sub 2, 1. Entonces, ese es el primer eigenvector para el primer modo de vibración. ¿Por qué digo para el primero? Porque se utilizó tanto en este elemento como en este elemento. Pueden notar que se utilizó la primera frecuencia, 26. En cambio, el procedimiento se repite y se utiliza la siguiente frecuencia. Si fueran 3, 4, hasta 5 masas, este procedimiento se repite varias veces, según sea necesario. Entonces, acá no está expresado, simplemente nos dice que el resultado ya del otro término es el que ven acá. Entonces, si tenemos los valores para el primer modo y los valores para el segundo modo, ambos los adjuntamos a manera de una matriz, en donde este es la primera columna y este otro vector es la segunda columna, tal y como ven ahí. Y esta es la matriz modal. ¿Ok? Entonces tenemos aquí los valores. Una vez que nosotros tenemos estos valores, vamos al proceso de normalización. Recuerden que mencioné que la normalización nos permite una mayor aproximación con respecto al desplazamiento relativo o amplitud relativa de esas masas en un determinado sentido, pero para ello nosotros vamos a normalizar, porque recuerden que el valor inicial que tomamos fue 1. Sin embargo, ese 1, como yo repito, es un procedimiento iterativo y con esta normalización vamos a tener una mejor aproximación. Entonces, para normalizar nosotros debemos aplicar este procedimiento, en el cual el determinado valor de los eigenvalores va a ser dividido entre este factor de corrección, que no es más que la raíz cuadrada de la masa por el valor de phi correspondiente al cuadrado. Para el primer modo aplicamos la fórmula y decimos que la masa 1, la masa del primer nivel, por su respectivo valor de phi, que sabemos que se asume como 1 el primero al cuadrado, más la masa siguiente, que sería la masa 2, que como saben es el mismo valor porque es la misma masa. Sin embargo, el valor de phi ahora cambia porque es el valor de phi 2, 1 que tenemos acá, al cuadrado al final. Esta operación nos da 0.768. Se repite el procedimiento, la masa es la misma, quien cambia ahora son los valores de phi, tal y como ven acá. Primero lo hacemos con estos dos términos y luego con estos dos términos, tal y como ven acá. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos estos factores de escala, es tanto el 1 como el 2.702 van a ser divididos entre respetando esta fórmula. De igual manera, el 1 del segundo modo con el punto 406 negativo va a dividirse entre este factor. Al final, como pueden ver, los valores correspondientes se dividen entre su respectivo factor de escala para cada modo y al final tenemos los resultados ya normalizados. Esta es la matriz modal normalizada. Estos valores nos indican un valor relativo del desplazamiento de esas masas. Cuando el valor es positivo significa que la masa se mueve, por así decirlo, en sentido derecho,
y cuando es negativo se mueve hacia la izquierda. Es decir, para el primer modo esas dos masas se van a mover a la derecha de su posición de equilibrio. Sin embargo, en el segundo modo, la primera masa va a tener un desplazamiento positivo, sin embargo, la segunda masa va a tener un desplazamiento negativo, va a tener una deformación bastante extraña. Ya cuando desarrollemos un ejemplo en MATLAB vamos a ver cómo se determina o cómo vamos a interpretar estos modos. Luego procedemos con calcular la participación modal. Para ello debemos aplicar la siguiente fórmula: la matriz modal espectral normalizada y transpuesta multiplicada por la matriz de masa por el vector columna unitario. No es más que la sustitución de la matriz que calculamos anteriormente, como pueden ver, solo que elevado a la t ya saben que es transpuesta, es decir, estos elementos columna van a pasar a ser filas y la matriz de masa queda tal y cual está, y el resultado de esta multiplicación de estas tres matrices me da este vector que ven acá. ¿Okay? Esta es la participación de masa. Como mencioné anteriormente, la participación me indica un porcentaje aproximado de la masa que actúa para dicho modo. Es decir, no crean que todo el peso de la estructura actúa directamente en la frecuencia cuando está vibrando. Eso no es del todo cierto. Cuando una estructura vibra a una determinada frecuencia, no todo el 100% de su masa está actuando. Por eso, esta participación me indica qué tanta masa actúa para un determinado modo. Si un modo tiene una forma bastante irregular o bastante acelerada, en todo caso, se indica que la masa que actúa en él es muy baja, por ende tiene un desplazamiento tan irregular como tal. Bien. Luego voy a introducir acá un concepto que quizá va a ser un concepto que muchos de ustedes van a conocer en las demás asignaturas, como las asignaturas de diseño, la cual es el espectro de aceleración. El espectro de aceleración no es más que un diagrama en el cual yo obtengo en su eje X periodos de movimiento y en el eje Y aceleraciones. Es un diagrama periodo versus aceleraciones. Pero periodo versus aceleración ¿de quién? De el impulso de movimiento que me provoca la vibración. ¿Okay? En el caso del diseño sísmico, todos los países poseen un reglamento de construcción. En el caso de Nicaragua, el Reglamento Nacional de la Construcción del 2007, en el cual aparece un espectro de aceleración. Voy a meterme un poco a ese asunto para que lo entiendan. En el cual aparece un espectro de aceleración como este, el cual, mediante una serie de procesos matemáticos, estadísticos y probabilísticos, se determinó y se validó como el espectro con el cual se van a diseñar las estructuras. Y vuelvo y repito, no es más que un diagrama en el cual me representa en el eje X el periodo y en el eje Y la aceleración del suelo donde se va a construir una estructura. Como nosotros estamos analizando el comportamiento de un sistema de dos masas y de muchas masas, es válido aplicar este principio, ¿okay? Ya que como el fundamento del análisis sísmico se radica en este método, por eso lo estamos abordando de esta manera. Por ahora vamos a utilizar valores aleatorios de aceleración. Ya cuando desarrollamos el ejemplo en MATLAB van a darse cuenta que es un poco más simple de lo que parece. Como mencioné, nosotros vamos a tener aceleraciones propuestas. Estas aceleraciones, vuelvo y repito, se obtienen del espectro. Es decir, si yo en primera instancia yo ya tengo mis periodos de vibración, tanto para el primer modo como para el segundo modo, yo debo ir al espectro y ubicar en el eje X esos periodos que ya obtengo. Entonces yo necesito entender cuánta aceleración le corresponde a este periodo. Recuerden que esta es una curva periodo versus aceleración, entonces si tengo un periodo, lógicamente voy a tener una aceleración. Entonces el principio en sí es ubicar el periodo, en todo caso, y ver cuál es su respectiva ordenada espectral o de aceleración para determinar el movimiento. En este caso, pues los valores los estamos proponiendo. Para el caso del ejercicio que están desarrollando ustedes, pueden utilizar esta misma aceleración para el caso de las dos masas, y para el caso de tres masas
pueden utilizar, voy a facilitarles los porcentajes que van a utilizar o los respectivos valores de aceleración. Vuelvo y repito, esos valores no son valores aleatorios, se obtienen de un espectro, pero en este caso nosotros lo vamos a proponer, lo vamos a asumir para que ustedes desarrollen este ejercicio práctico. Ya cuando se realice la práctica final, vamos a hacer uso del espectro del reglamento. Bien, continúo diciendo que la aceleración pues no es más que un porcentaje de la gravedad, como pueden ver acá. Para el primer modo se asume un 0.23, para el segundo un 0.83. Entonces, una vez que tengo la aceleración, yo puedo obtener cuánto es el desplazamiento real de dichas masas. Y para el desplazamiento yo aplico la fórmula que ven acá. El vector o la matriz modal espectral, ojo, normalizada, por una matriz diagonal de la participación de masas. Pueden ver claramente que la participación de masa es un vector, columna. En cambio, para poder realizar la operación matricial necesito esto convertirlo en una matriz del mismo tamaño, por ende voy a transformarla en una matriz diagonal, como pueden ver. Los elementos están en la diagonal principal y el resto son cero. Así como la aceleración que ven acá, esa aceleración es un vector, en cambio yo lo represento como una matriz diagonal. Y cabe mencionar que el valor de G es importante tomar en cuenta siempre. Valor de G 980. La matriz omega n al cuadrado pues no es más que la matriz de frecuencias, la matriz espectral que se forma con los valores que ven acá, con estos valores de frecuencia, pero ordenados a manera de matriz diagonal, tal y como ven. Es importante entender que el procedimiento me indica que tengo que calcular la matriz inversa, entonces hay que tener cuidado en el cálculo porque el producto de estas cuatro matrices es con respecto a la matriz inversa de esta. Aquí lo tenemos planteado normal, sin invertir. Ya sé que este exponente me indica que debo invertirla para poder multiplicar. Una vez que tenga la inversa de esta matriz, el resultado de ella se multiplica por las demás matrices y al final obtengo esta matriz que ven acá. Estos son los desplazamientos. Estos son los desplazamientos modales. Una vez que los tengo, para yo obtener la respuesta máxima de la estructura, voy a hacer una combinación estadística mediante el método SRS, que es el método más sencillo de aplicar. Existen más métodos, este es el método de la combinación cuadrática completa, CQC, y este es el método de la suma absoluta, pero en nuestro caso vamos a utilizar el método SRS, que significa raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y como pueden ver, no es más que los elementos que tenemos por fila, los vamos a sumar al cuadrado y al final el resultado se saca su raíz cuadrada. Es decir, yo multiplico estos elementos para la primera masa, los sumo al cuadrado, estos también para la segunda masa y al final el resultado obtengo su raíz cuadrada. Pueden ver, el primer valor al cuadrado, raíz cuadrada, obtengo esto. Así como el segundo, ¿verdad? Una vez que tengo los desplazamientos, calculo la fuerza inercial concentrada. Que la fuerza inercial no es más que la fórmula de Hooke, la cual me dice que fuerza es igual a K por desplazamiento. Recuerden que K era la matriz de rigidez y desplazamiento pues es la matriz de desplazamiento modal que tenemos acá. ¿Ok? Esta matriz. No vayan a utilizar los valores que acabamos de calcular porque estos son valores combinados. Acá son los valores por los modos. Entonces esos son los que utilizamos. Al aplicar esta operación obtenemos la fuerza sísmica por cada modo, que de igual manera vamos a combinar con el mismo método SRS y al final obtenemos estas fuerzas. Entonces, ¿cómo se interpreta todo esto? Esas respuestas máximas en este diagrama. Podemos ver que inicialmente el sistema estaba en equilibrio y al aplicar el movimiento en la base, que el movimiento en la base es producto de este espectro, ¿verdad? O sea, nosotros aceleramos la base. Si en los ejercicios anteriores aplicamos una velocidad, aquí nosotros estamos aplicando una aceleración. Entonces, aceleramos la base, eso va a provocar que estas masas se muevan, lógicamente, se van a mover para un lado y para otro, pero el método me indica directamente, o con el método puedo obtener directamente los valores máximos. Pueden ver que la primera masa se mueve 460 y la segunda masa se mueve 10.27 centímetros. ¿Okay? ¿Y qué fuerza o qué cantidad de fuerza es la que me provoca ese movimiento? Pueden verla aquí, la respuesta máxima.
2230.20 para el valor de la primera masa y 22.25 para el valor de la segunda masa. Y de esta manera concluye el ejercicio. Acá nosotros ya determinamos la respuesta máxima de ese sistema. En el trabajo que ustedes están realizando van a desarrollar o continuar los dos ejercicios hasta determinar estos valores de respuesta en desplazamiento y fuerza máxima. ¿Okay? En el caso de tres masas es el mismo procedimiento, solo que aclaro que esta parte del eigenvector lo pueden realizar, lo van a realizar, tres veces, para el primero, para el segundo y para el tercero. Para que tengan un mayor apoyo, les recomiendo que revisen el ejemplo 2 del capítulo 5 del texto del curso de Ingeniería Sismo Resistente que compartí con ustedes, con el cual estamos trabajando para esta asignatura. ¿Okay? El ejemplo del capítulo 5. Pueden ver en esa parte que es un ejemplo de tres masas, y luego esas tres masas pues van a tener una mejor idea de cómo desarrollar todo este procedimiento. Bien. Vuelvo y repito que acá nosotros concluimos con la parte acumulativa de todo el parcial, de todo el semestre, perdón. Ya dentro de poco les voy a sumar su puntaje y enviárselos para que tengan cuánto es el valor o cuánto es el puntaje que tienen con respecto a la primera parte, que si mal no recuerdo era el 40%. En cambio, el 60% restante corresponde a la práctica final. Y de aquí en adelante la práctica final se va a realizar en MATLAB. Es decir, yo les voy a compartir unos videos en los cuales se desarrolla un código de programación en MATLAB, el cual resuelve un ejemplo de tres masas. Y a partir del cual ustedes van a desarrollar su propio script de MATLAB siguiendo los mismos pasos para desarrollar o resolver otro caso según sea la disposición que se tome al final. ¿Okay? Por mi parte es todo. Nos vemos hasta la próxima.